Buenas, ¿cómo están? Hoy hablaremos del padre de la genética. ¿Cuál era su nombre? Su nombre era Gregor Johann Mendel, el señor que tenemos ahí de gafitas. Este señor, apodado el padre de la genética, nació el día 20 de julio de 1892. Este señor nació en el Imperio Austriaco, en la ciudad de Heissendorf, el 20 de julio de 1822. Falleció el día 6 de enero de 1884. Mi nombre es Carlos Javier Bermúdez y vamos a continuar con esta presentación. Murió a los 61 años este señor. La causa de su muerte fue por insuficiencia renal y nefritis. Su padre era un veterano de las guerras napoleónicas y su madre la hija de un jardinero. Este señor, tras una infancia marcada por la pobreza y las penalidades, sin embargo, su educación siempre estuvo presente. Sus estudios primarios fueron en la escuela parroquial de Leibniz y los estudios secundarios en la escuela superior de Troppau. En 1843, Johann Mendel ingresó al monasterio agustino de Königsklöster, cercano a Brunn, en donde tomó el nombre de Gregor y fue ordenado sacerdote en 1847. Residió en la abadía de Santo Tomás, en Brunn, y para poder seguir la carrera docente fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemáticas y ciencias. En 1851, todo esto ocurrió en 1851. En 1854, Mendel se convirtió en profesor suplente de la Real Escuela de Brunn y en 1868 fue nombrado abad de ese monasterio, a raíz de lo cual abandonó de forma definitiva la investigación científica y se dedicó en exclusiva a sus tareas propias de la función de ser el abad. Bueno, el núcleo de sus trabajos, que comenzó a partir del año 1856, de sus experimentos de cruzamientos con guisantes efectuados en el mismo jardín del monasterio, le permitió descubrir las 3 leyes de la herencia o leyes de Mendel, gracias a las cuales es posible describir los mecanismos de la herencia. Para realizar sus trabajos, Mendel no eligió especies, sino razas autofecundadas, bien establecidas de la especie Pisum sativum. La primera fase del experimento consistió en la obtención, mediante cultivos convencionales previos, de líneas puras constantes y en recoger de manera metódica parte de las semillas producidas por cada planta. A continuación cruzó estas estirpes 2 a 2, variedades distintas que presentan diferencias muy precisas entre sí: semillas lisas, semillas arrugadas, flores blancas, flores coloreadas, etc. Los planteamientos sobre las herencias, las leyes de Mendel. La primera es el principio de la uniformidad. Cuando se cruzan 2 variedades puras de una misma especie, los descendientes son todos iguales. Además, sobresaldrá el rasgo fenotipo de uno de los progenitores, genotipo dominante, que es el genotipo dominante. La segunda dice,
segunda ley, principio de segregación, afirma que al cruzar entre sí los híbridos de la segunda generación, los descendientes se dividen en 4 partes, de las cuales 3 heredan el llamado carácter dominante y una el carácter recesivo. Por último, la tercera ley dice principio de la transmisión independiente. Concluye que, en el caso de que las 2 variedades de partida difieran entre sí en 2 o más caracteres, cada uno de ellos se transmite con independencia de los demás. Bueno, el trabajo de Mendel, muy importante ahora, no fue reconocido en su momento. Carecía de propagación, como de publicidad, como de que la gente lo viera. Además de que como no se aplica en todas las especies, pues la gente no le veía con mucha seriedad. Pero él, debido a que era un monje concentrado en cultivar guisantes, que presentó sus resultados en conferencias de una sociedad científica pequeña y los publicó nada más ahí en los anales de esa sociedad, con una distribución limitada. También es probable de que el trabajo de Mendel no fue reconocido porque estuviera al frente de su tiempo. Aún no se utilizaba la estadística en la biología. La estadística en la biología, bueno, en ese tiempo no era muy empleada y por lo pronto, o por obvias razones, pues tuvo menos importancia. La matemática que empleaba para analizar los resultados de los cruzamientos de las alberjas era de difícil comprensión para la comunidad interesada en la hibridación de plantas de aquella época. También, asimismo, había otro tema que dominaba la escena en aquel momento, que era Charles Darwin. Había publicado El origen de las especies pocos años antes, en 1859. Y por último, quizá otros investigadores trataron de reproducir los experimentos de Mendel con plantas diversas y no obtuvieron las constantes numéricas señaladas en su artículo. Esto hizo incrementar escepticismo y las sospechas ante la supuesta seriedad y el rigor científico del botánico. Aficionado de Brun, ¿no? Porque él era aficionado a Brun. Recordemos que el propio Gregor fracasó con las hibridaciones de la bellosina. ¿Cuáles son las limitaciones de sus patrones hereditarios? ¿Por qué no se aplica a toda herencia? Se consideran reglas más que leyes. ¿Por qué? Pues no se cumplen en todos los casos. Por ejemplo, cuando los genes están ligados, es decir, se encuentran en el mismo cromosoma, se encuentra en el mismo cromosoma. Exactamente lo que pasó con la bellosina. La tenemos allí. Hoy sabemos que la bellosina tiene patrones de herencia intermedia y que utilizan el mecanismo de la apomísis, partenogénesis vegetal. Incluso la elección del Pisum sativum fue lo que permitió a Mendel lograr su impecable investigación, porque esta planta posee 7 cromosomas y cada carácter escogido está dado por un gen de cada cromosoma, sin que existan ligaciones entre ellos. Es decir, la elección del guisante fue definitiva y afortunada. Gracias por escuchar y interesante tema para que lo tengamos en cuenta.